Buenas tardes a todos los que están viendo este video. Como bien podemos ver, el tema de hoy es ángulos, clasificación por la posición de sus lados y bisectriz también, ¿no? Estamos en el curso de geometría, entonces listo. Aquí nos dan ángulos adyacentes, es aquel par de ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común. De igual manera, los lados no comunes en posiciones diferentes. B. Ángulos consecutivos. Aquí el mismo nombre lo dice, ¿no? Son ángulos consecutivos, o sea que es uno seguido del otro. Es la unión sucesiva, como bien estamos diciendo, de varios ángulos adyacentes. Adyacentes es que se encuentra al lado o cerca, ¿no?, del ángulo, siempre partiendo de un mismo vértice, tomados o uno a continuación de otro. Ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo, como bien podemos ver en el subtítulo, está opuesto por el vértice, ¿no? Se encuentra al otro lado del vértice. Cuando dos rectas se intersecan, se determinan cuatro ángulos. Cada par de ellos no son adyacentes, o sea, cada par, o sea, dos no son adyacentes, ya que se encuentran opuestos por el vértice, ¿no? Como bien dice el nombre. Bisectriz es el rayo que biseca el ángulo. Es el rayo que parte el ángulo en dos partes iguales. Listo. Entonces, como podemos ver, a ángulos adyacentes es aquel par de ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común. De igual manera, los lados no comunes en posiciones diferentes. Listo. Acá tenemos la imagen. Dice, es aquel par de ángulos que tienen el mismo vértice. Como podemos ver, es un ángulo que tiene un mismo vértice y un lado en común. En este caso, en el ángulo alfa, el lado en común llegaría a ser B, como en el lado beta también el lado en común llegaría a ser B. Los lados no comunes en posiciones diferentes. Este lado no común que llegaría a ser diferente a este lado no común. Como podemos ver, cada uno. Listo. Ángulos consecutivos. Es la unión sucesiva de varios ángulos adyacentes, siempre partiendo de un mismo vértice. Listo. Entonces podemos ver que todos los rayos parten de un mismo vértice, ¿no? Y que todos los ángulos llegan a tener al lado un ángulo adyacente. Listo, vamos a la segunda, la tercera. Ángulos opuestos por el vértice. Cuando dos rectas intersectan, se determinan cuatro ángulos. Acá podemos ver la imagen. Aquí están las dos rectas, intersectan. Podemos ver los cuatro ángulos, ¿no? Este ángulo es adyacente a este y a este, más no a este ángulo que tenemos aquí, ¿no? Entonces dice, cada par de ellos que no son adyacentes se llaman ángulos opuestos. Entonces, este ángulo es ángulo opuesto por el vértice con este ángulo, y este ángulo es ángulo opuesto por el vértice con este ángulo. Listo, tenemos la bisectriz. Como bien estábamos diciendo, como bien estábamos indicando, la bisectriz es un rayo que parte el ángulo en dos partes iguales, ¿cierto? Como podemos ver, aquí tenemos un ángulo completo y aquí tenemos una bisectriz. OM es bisectriz del ángulo A o B. Entonces, como es bisectriz, va a partir el ángulo en dos partes iguales. En este caso tenemos alfa y alfa que está partiendo. Tenemos un dato. A ver, aquí tenemos un ángulo recto. Como bien sabemos, el ángulo recto es de 90 grados. Acá tenemos un ángulo llano que es 180. Y acá tenemos una vuelta entera, ¿no?, que es 360. Como bien sabemos, el ángulo recto es de 90. Entonces, si tenemos ángulos interiores, la suma de los ángulos interiores me va a dar de resultado 90. En este caso, alfa más beta es 90. Acá igual, los ángulos interiores me va a dar la suma de los ángulos interiores, me va a dar el resultado de 180, que es el ángulo llano. En este caso, alfa más beta más teta es 180. Aquí tenemos una vuelta entera. Entonces, como bien sabemos por dato, la vuelta entera es de 360. Entonces, los ángulos que están dentro de la vuelta entera, la suma de los ángulos me va a dar 360. En este caso, alfa más beta más teta más omega me va a dar 360. Vamos a arrancar con el primer ejercicio, con un primer ejemplo.
Aquí tenemos dos ángulos que hemos mencionado. Este ángulo de aquí, que es recto, entonces al tener este ángulo recto, el otro también va a ser recto, ¿no? Y un ángulo llano, que es todo. Tenemos dos soluciones aquí. Bien igualamos 2x más 2x más 2x a 90, o bien igualamos 2x más 2x más 2x más 90 a 180. ¿Sí? Vamos a hacerlo de la forma tradicional, de la forma más simple. ¿Sí? Tenemos acá el ángulo 90, que llegaría a ser este ángulo recto, más 2x más 2x más 2x es 180. Entonces aquí planteamos toda la ecuación. A continuación vamos a efectuar. 90, como bien sabemos, va a pasar para el otro lado y sumamos las 2x, ¿no? En total tendríamos 6x. 90 más 6x, como bien estoy diciendo, 90 pasa a restar, 6x es igual a 180 menos 90, la resta de esto es 90, me quedaría 6x es igual a 90. 6 pasa a dividir y tendría de resultado x que me sale 15. Listo, acá tenemos calcular x, ¿no? Listo, aquí como bien lo decía, tenemos un ángulo recto. El ángulo recto equivale a 90 grados. Entonces vamos a sumar los ángulos que están adentro e igualarlo al ángulo recto, que llegaría a ser 90. Aquí tenemos la solución. 20 más 30 más x es igual a 90. Entonces sumo 20 más 30, 50 más x es igual a 90. 50 pasa restando. Entonces me quedaría de resultado x es igual a 40. Listo, hallar alfa. Como bien sabemos, toda una vuelta entera equivale a 360. Entonces la suma de todos estos ángulos me va a dar 360. Listo, miren, aquí tenemos un dato muy curioso que es 90, es un ángulo recto. Entonces voy a poner en mi ecuación. Entonces, aquí alfa más 2 alfa más 3 alfa más 90 va a ser igual a 360. Entonces sumo los alfa, me tendría de resultado 6 alfa es igual a 390, el 90 pasa restando, resto me sale 270, el 6 alfa, 6 pasa a dividir, entonces 270 entre 6, entonces alfa me daría de resultado 45 grados. Vamos al siguiente ejercicio. Hallar la medida del ángulo alfa. Como bien vemos, aquí tenemos un ángulo llano que todo el ángulo vale 180, equivale a 180. Entonces la suma de los ángulos interiores me va a dar de resultado 180. Entonces 130 más alfa es igual a 180. Sumo los 2 alfa, me da de resultado 2 alfa, 130 pasa restando, 180 menos 30 es igual a 2 alfa. La resta me sale 50, 2 alfa pasa a dividir y me daría de resultado alfa es igual a 25. Entonces espero que les haya ayudado este tema el día de hoy. No se olviden que cualquier facilidad del curso lo tienen aquí. Espero que les haya servido. Cuídense.